cuando quieras. Muchas gracias, Josué. Bueno, primero, enhorabuena por esta iniciativa. La verdad que está muy, muy chula. No os conocía y a raíz de que me contactaste empecé a buscar ahí un poco lo que habéis hecho hasta ahora, tal, y muy guay. Enhorabuena, de verdad, que da gusto. O sea, siempre que hay iniciativas así, intento participar en la medida de lo posible. Súper guay, enhorabuena. Luego, vamos Muchísimas a gracias. hablar de nuestro libro. Vale, es un tema que a mí me apasiona, el tema en general de la tecnología, pero de Fast API en particular. Eh, la charla esta va a estar basada en una aplicación del mundo real que actualmente tengo funcionando y en un repositorio de GitHub que voy a poner a disposición vuestra. Si no está en la documentación del evento, lo voy a añadir al final, ¿vale? Y en medio hablaremos un poco de Python y un poco de mi visión, un poco de por qué Python en sí lo está petando, por qué FastAPI lo está petando, por qué este setup que os propongo hoy es tan interesante y cómo nos facilita la vida, ¿vale? Entonces, yo soy Anthony, yo soy ingeniero de software. Lo más importante para mí de esta charla y en general de cuando intento enseñar es intentar pues, hacerlo lo más simple posible. Una de las razones por la que intento tener esa filosofía es porque yo soy autodidacta. Yo no estudié ingeniería de software, yo estudié por mi cuenta, me costó muchísimo y, y he tenido que un poco reinventar las cosas que he tenido que ir aprendiendo, renombrando cosas que eran muy complejas para mí y, y me apetece también comunicarlo en esa misma manera un poco más sencilla, ¿no? Es decir, nos encontraremos con algunas palabras difíciles que inevitablemente, pues eso, son las palabras que hay, son como las hemos aprendido, pero en la medida de lo posible intentaré desmitificar un poco y quitarle el miedo, quitar un poco de hierro a esas palabras un poco fancy y tal que usamos en el mundo de IT, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a ello, ¿vale? Como os decía, yo soy ingeniero de software, trabajo para un banco francés, que es uno de los más grandes de Europa, que se llama BNP Paribas. En España no tiene negocio, con lo cual no es muy conocido, pero para que os hagáis una idea de las dimensiones del banco, es uno como de los avalistas del Banco Santander. O sea, imaginaos un poco la escala. ¿Esto qué quiere decir? Que siendo un banco, tiene la necesidad de fabricar muchísima tecnología, ¿vale? El departamento en el que yo trabajo se llama Robotics y entre muchas de las cosas que hace, se encarga de mantener el backend de un marketplace de productos de IT, como si fuera Amazon Web Services, ¿vale? Pero interno, porque por razones obvias, por seguridad, confidencialidad y tal, no podemos usar servicios externos de forma tan abierta como el resto de empresas que no tienen datos tan comprometidos como dinero y datos de clientes y demás. Entonces, digamos que, resumiéndolo mucho, mi trabajo es mantener el backend de una aplicación web donde los desarrolladores de otros departamentos se pueden meter a pedir una base de datos, una máquina Linux, una máquina Windows, un montón de productos que están ahí. Pues lo que pasa cuando le dan al botón de quiero ordenar, quiero pedir esto, son una serie de APIs que llevamos en mi equipo, ¿vale? Eh, Cuando es ese sistema de APIs que trabajan en conjunto para desarrollar un producto final, ese sistema se llama microservicios, ¿vale? Que simplemente es una manera rimbombante de decir que son muchas APIs juntas, trabajando en conjunto y haciendo tareas muy encorsetadas, muy específicas y pasando la carga de trabajo a una siguiente API que se encarga de otra parte, ¿vale? Básicamente usamos Python para crear APIs, en este caso aquí entraría Fast API, también SQL, SQL Model y demás, para publicar, digamos, en la red, no en Internet, sino en una red privada, una serie de servicios que la gente puede, los demás desarrolladores pueden consumir y demás, ¿vale? Entonces, con esa filosofía, además del código Python, nosotros pues, usamos, por ejemplo, Git como control de versiones, un sistema de automatización para poder desplegar el código. Desplegar es otra palabra un poco tal, de simplemente decir que entregar el código al servidor final o a los servidores finales, si es Kubernetes o un sistema parecido, para entregar este código. El control de versiones permite que seamos bastante precisos en las cosas que queremos cambiar y podamos volver atrás en algún fallo y demás. El sistema automático permite que de forma sencilla podamos desplegar el código que hemos cambiado en Git
y el servidor final recibe, digamos, gracias a la automatización, la diferencia de los cambios que hemos hecho y estamos desplegando en producción, ¿vale? Básicamente, a grosso modo, es un poco la filosofía. La parte en la que no vamos a centrar, por supuesto, es la parte de código Python, pero os pongo este workflow un poco para que veáis que es importante ver que Python o el sistema de backend que utilicéis, el lenguaje que utilicéis, representa, digamos, desde mi punto de vista, un 60% del trabajo, ¿no? Luego necesitas unas skills también de DevOps y demás para poder entregar tu código, ¿vale? Quedémonos un poco con esa foto. No es el scope de la charla. Vamos a hablar de Python, de FastAPI y de SQL Model, pero es un poco, pues, la foto global, ¿no? Vale. Una de las razones por la que Python está tan de moda, desde mi punto de vista, es porque es súper fácil de leer, se lee como si fuera inglés. Como hay una comunidad súper activa y súper grande, es muy fácil aprenderlo. Y de hecho, nació justo con ese propósito. El creador de Python es un señor que se llama Guido van Rossum, que trabajaba con lenguajes bastante duros de aprender como C, como ABC y un montón de lenguajes así. Entonces, el tío dijo, vale, me gusta lo preciso que es, pero son muy difíciles de usar. Entonces, con esa filosofía creó Python, en el que pone en el centro de la experiencia al desarrollador. Es decir, el heavy lifting lo lleva la máquina y no el programador, ¿vale? Entonces, esto tiene unos pros y unos contras, ¿vale? Seguro que todos hemos oído por ahí que Python es súper lento, pero durante la charla iremos comentando porque yo tengo otra filosofía, otra forma de verlo, ¿vale? Una cosa es el tiempo que tarda una transacción en hacerse, digamos, y otra cosa es el tiempo que tú tardas en desarrollar la aplicación. Porque, por ejemplo, si tú desarrollas el lenguaje C, digamos que tú darás un mes en desarrollar una aplicación y que esa aplicación va súper rápido. Cada vez que la utilizas, tarda un milisegundo, ¿vale? Y yo tengo que desarrollar una aplicación, esa misma en Python, la desarrollo en un día y en lugar de un milisegundo tarda un segundo. ¿Qué es más rápido? Bueno, en tiempo de uso es mucho más rápido el lenguaje C, en tiempo de desarrollo, que también es importante para el desarrollador, Python es mucho más rápido. ¿Vale? Entonces hay que saber jugar un poco con eso. En mi trabajo, por suerte, tengo la oportunidad de trabajar, si es necesario, incluso con otros lenguajes, con tal, no estamos cerrados a nada porque es un equipo multidisciplinar que hace un montón de cosas, entonces puedo tocar otros palos y casi siempre acabo haciendo la solución en Python por un tema de ahorro de tiempo de las personas. O sea, que es un tema también importante de ver. Bueno, dicho esto, por estas mismas razones, Python lleva muchísimo tiempo. Salió casi igual a la vez que Java, por ejemplo, que Java. Y tardó un montón en posicionarse porque era tan sencillo que muchas de las gentes que habían estudiado ingenierías durante mucho tiempo pensaron pues que era un lenguaje como para hacer esquemas, bocetos, maquetas y luego llevárselo a los lenguajes potentes, fuertes que les enseñaban en las universidades. Dígase Java, dígase C, dígase C++. ¿Vale? Entonces la gente maquetaba las ideas en Python y luego traducía ese código durante muchísimo tiempo a Java, por ejemplo, que es lo más común. Y eso era porque era el lenguaje que les enseñaban en las universidades. ¿Vale? Pero Python es el lenguaje más usado por elección propia de los desarrolladores. Vale, que esto es importante. La razón por la que el resto de lenguajes tienen shares tan altos de uso como Java es porque es el que se usa en la universidad. Pero luego cuando la gente se hace profesional y tiene capacidad de cambiar, hay un montón de datos que dicen que muchos de ellos migran, la gente de backend migra a Python, ¿vale? Y es una tendencia muy estable, como hemos visto en el diagrama anterior. Vale, ¿y para qué se usa? ¿Qué es lo interesante? Es un lenguaje de propósito general, que es lo potente. Aprendes un solo lenguaje y te vale para un montón de cosas, que ahora veremos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aplicaciones de escritorio, automatización de procesos, machine learning, que está de moda ahora, big data, se pueden combinar entre ellas y hacer un poco como un puzzle de diferentes técnicas con el mismo lenguaje. Es súper potente esto, ¿vale? Porque hasta ahora había como lenguajes muy específicos para cosas muy determinadas y de repente empiezan a salir estos lenguajes de propósito general, digamos, que además son de cierta manera suficientemente eficientes en ciertas disciplinas distintas y es lo potente del tema. Con un solo lenguaje estás aprendiendo un montón de cosas, ¿vale? Entonces, el objeto de esta charla es desarrollo web, ¿vale? Que es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, Python, para que os hagáis una idea de la pinta que tiene, ¿vale? Básicamente, imaginaos que
tenéis una serie de datos en un array que tengáis que recorrer. Lo he puesto aquí por un tema de simplificación, pero esto puede venir de una base de datos, de donde sea. Y tenéis que hacer algún proceso, en este caso una función que añade algún valor al conjunto, a cada uno de los elementos que están en este array, y con una sola línea de código podéis hacer eso. ¿Vale? Luego lo veremos en más detalle, pero básicamente te invita un poco a trabajar de forma clara, es súper sencillo de usar y luego, aunque es un lenguaje que yo siempre digo que es muy adulto porque te deja hacer lo que quieras, son todos objetos y te deja renombrar lo que te dé la gana, te deja usar el nombre de variable que te dé la gana, uno de los zen de Python es que seas claro, ¿no? Que intentes ser lo más didáctico posible, que si te puedes ahorrar un comentario porque el código se explica a sí mismo, mejor que mejor, ¿vale? Y con esa filosofía, pues trabajaremos, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco la pinta que tiene una aplicación de Fast API y quiero intentar comentar por qué ha sido tan revolucionario, ¿vale? Yo personalmente, el framework de Python para hacer APIs que usaba antes era Flask, ¿vale? Que era lo más ligero que había. También existe Django, pero con mi filosofía de trabajo nunca he encajado porque es como muy formal y tiene un montón de diferentes dependencias que siempre tienes que crear aunque no las necesites, ¿vale? Y de repente sale Flask, que también fue una revolución en su momento, pero era un poco tedioso trabajar con los inputs de usuarios, procesar ciertas cosas, que sea resiliente el servidor cuando había un fallo, había un montón de cosas que tal. Entonces, de repente, hace cuatro años y medio sale Fast API y, y ha revolucionado muchísimo porque en realidad no es una tecnología inventada desde cero. Bueno, y luego ya comentaré un poco de eso, que las tecnologías en general no están inventadas desde cero, siempre están reinventadas sobre cosas que ya existen, ¿vale? Fast API es, digamos, que es un setup de un chico que se llama Sebastián Ramírez, que en internet se llama Triángulo, ¿vale? Que el tío es un desarrollador súper bueno, que usaba Flask, y con esos problemas que tenía Flash se fue montando un setup con un montón de diferentes tecnologías, ¿vale? Y hoy por hoy eso es Fast API. De repente él utilizaba digamos que Ubicorn, que es el servidor que hay por debajo en Fast API, en lugar del que viene por defecto de Gunicorn, de Flash y un montón de cosas así. Tal. Entonces, con estas 6 líneas de código ya tenemos una API funcionando, por supuesto que es de prueba, pero ya funciona, arranca y la puedes levantar, ¿vale? Entonces, ese es lo revolucionario, que te ahorra muchísimo tiempo, ha utilizado la filosofía de Python de todo mucho más sencillo, mucho más o sea, abstracción total. Si me quiero preocupar de qué hay dentro del objeto de Fast API, me meto ahí, pero más adelante, sin embargo, ya puedo con 5 líneas empezar a funcionar y no estoy estancado con complejidades que en este momento no me importan, ¿vale? La capacidad de abstracción, comentario, es para mí una de las cosas más importantes, como muchos de los que sois desarrolladores sabéis, me olvido del resto del problema hasta que resuelva esta parte en la que estoy. Con lo cual, para nuestro objeto, Fast API nos soluciona muchísimo la papeleta porque ya yo podría ponerme a publicar una API con cierta información con este poquito de código, ¿vale? Entonces, eso es bastante interesante. Luego, la parte de SQL Model también es del mismo inventor de Fast API, ¿vale? Y lo que soluciona es la relación que tienes con SQL mismo, ¿vale? Con el lenguaje, con las queries que tienes que hacer, las conexiones a base de datos y demás. Os he puesto un ejemplo de cómo os propongo yo trabajar, digamos, con SQL Model. No es la única forma de trabajar, luego lo veremos en el código, pero esta idea es un ejemplo de cómo hacer queries a cualquier tipo de base de datos con el mismo código. ¿Vale? Esto me parece súper potente porque imaginaos que tienes un script que tiene que leer de una base de datos que es de Oracle, que es súper complicado conectarse a una base de datos Oracle, además las sentencias son ligeramente distintas y tal, y luego tengo en el mismo script que conectarme a una base de datos de Postgres y escribir algo allí o leer otro dato y demás, pues todo lo puedes hacer con esta misma función, ¿vale? Que básicamente lo que hace es usar SQL Model, usa un objeto que se llama Session y Create Engine. Otra vez este tío no ha inventado nada nuevo, pero es increíble cómo lo ha puesto todo en conjunto, ¿vale? Digamos que es un ORM, como si un ORM básicamente es pues, un gestor de queries contra cualquier tipo de lenguaje SQL. Este directamente lo que ha hecho es, ha mezclado Pydantic, que es pues otra librería que se encarga de manejar inputs de forma muy eficiente y muy moderna y tal, y lo ha mezclado con
con un lector de ORM, ¿vale? Que ahora no me acuerdo del nombre, el más conocido de Python, no me acuerdo ahora. Entonces, en conjunto, lo que hace es gestionar por ti las conexiones y le puedes declarar tú los inputs y los outputs que te puedes esperar de forma sencilla y además te crea la base de datos y demás, ¿vale? Entonces, en conjunto, ¿vale? FastAPI y SQL Model, la forma en la que voy a proponeros trabajar, ahora cambiaremos al código, ¿vale? Es la siguiente. En public, dentro del proyecto que desees hacer de FastAPI, yo creo una carpeta que se llama API, una carpeta que se llama public, que básicamente tiene los namespaces, que es una manera de decir los diferentes, digamos, espacios a los que puedes acceder y sus respectivos endpoints, que son rutinas de código en la que tú, llamando a una URL y pasándole unos ciertos datos, puedes hacer un proceso que siempre es el mismo y solo varía dependiendo de los inputs en los que le metáis, ¿vale? Luego, eso es todo convenio. Como decía Python, te deja trabajar como quieras. Si quieres usar todo en un solo fichero, lo puedes hacer. Yo hago esto por un poco organizar el código y para que intento que todas las aplicaciones que yo hago se parezcan un poco, porque es un favor que te haces para tú y yo del futuro, saber en dónde están las cosas en cada momento, ¿vale? Entonces, yo os propongo esta forma de trabajo, pero en realidad es, vamos, un convenio propio. Lo podéis usar como queráis. Aquí suelo meter la conexión a la base de datos, que es SQL Model, ¿vale? En la configuración específica que llevará, pues, uso Pydantic aquí para asegurarme que la aplicación arranque con las variables adecuadas, si no, no arranque, que rompa aposta para saber que ha faltado una variable o lo que sea, y luego la configuración final de la creación de la app en sí, ¿vale? Entonces, vamos a ver código, ¿vale? Lo primero que voy a enseñaros, ¿vale? Es el ejemplo pequeño que hemos visto de FastAPI, ¿vale? Este es el mismo código que hemos visto en la presentación. Entonces, si... Un segundo que me acuerde de cómo era el comando. Ubicore main app reload, vale. Entonces, main app, creo que era así, reload. Sí, vale, con esto, únicamente con esto, ya tenemos una aplicación funcionando y publicada pues, en localhost con este código, ¿vale? A ver si soy capaz de salir un momento de la presentación y abrir esto aquí. Localhost 8000. Eso es, ¿vale? Te abre directamente el Hello World que hemos visto en el código, pero automáticamente es una de las cosas más potentes que tiene FastAPI y una de las cosas que le faltaba al resto de frameworks, ya te hace un Swagger gratis de cero y él solo, y te va añadiendo pues todo lo que necesites de aquí. Esta es la llamada que hemos hecho, ¿vale? O sea, para que veáis lo potente que es. Y en tiempo real, en la parte del código vais viendo lo que está pasando con los logs, que era lo que os ponía un poco en la presentación, ¿vale? En referencia a SQL Model, el ejemplo que os proponía era básicamente igual. En este caso, la función es esta. Directamente estoy simulando, digamos, que llamo, esto no hace falta porque está aquí directamente, pero estoy simulando que llamo desde otro archivo a esta función. Le digo, conéctate a esta base de datos, en este caso SQLite, me da igual la que sea, y le paso un statement, es decir, una query de SQL, ¿vale? Y me la hace independientemente de cuál sea el tipo de base de datos, ¿vale? Bueno, URI, por comentarlo, lo que decía del lenguaje un poco rimbombante, ¿vale? Es simplemente unas siglas, hay un montón de siglas en IT, como bien sabéis, es como Uniform Resource Identifier, que es como lo mismo que URL, ¿vale? Pero digamos que URI es simplemente más específico. Significa que además de la URL en sí, URL no tiene por qué ser HTTP, ¿vale? Además de la URL tiene datos como, digamos, el user y password o cosas más específicas o el acceso directo al resource que quieres acceder. Y la URL es más genérica, suele ser más HTTP, pero para que suene, ¿vale? Que simplemente es una forma más retorcida de decir una URL muy específica, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ver qué pinta tiene una aplicación de FastAPI. Vale, creo que esta parte de aquí no la veis,
Dadme un segundo que voy a copiar rápidamente la configuración que tengo aquí, que me acabo de dar cuenta que aquí, que estas cosas creo que se van a ver mejor. Vamos a probarlo rápidamente. VS Code, Settings. Sí, creo que sí. A ver. Este ya existe. Vale. Este también. Vale, mejor. Eso es. Ok. Entonces, lo que os comentaba antes de la estructura, ¿vale? Estoy usando VS Code, ¿vale? Es gratuito, es un programa 6. A mí me gusta bastante porque o sea, cada vez añaden más cosas relacionadas con Python, con un montón más de cosas, con Docker, con tal. O sea, es bastante cómodo, ¿vale? Entonces, bueno, primero os enseño la pinta que tiene el código en GitHub, ¿vale? Esta es la URL que voy a compartir con vosotros, ¿vale? Está en abierto y lo podéis usar como template y todo, si os apetece, ¿vale? Entonces, lo que he hecho es usar la documentación que figura en SQL Model y, y extenderla un poco más. Es decir, los ejemplos que os ponen usaba en plan dos bases de datos, dos tablas de bases de datos, una de Airways y una de Teams. He cogido esos mismos ejemplos y lo he llevado un poco más allá, con relaciones entre ellas y demás y tal. Ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, la pinta que tiene es la siguiente que os he comentado. Por convenio, una carpeta que se llama public, una que se llama util, apps y config, ¿vale? Me interesa que veáis config porque es bastante interesante, porque esto no está relacionado con Fast API. Se puede usar en cualquier aplicación Python, ¿vale? Básicamente estoy usando Pydantic con base settings. No sé si se ve bien esto, voy a intentar ponerlo un poco más grande. Ahí. Vale. Básicamente lo que hace esto es crea una clase settings que hereda de base settings, que para el objeto de esto no nos importa, pero básicamente te crea una serie de objetos aquí que son variables que tú le puedes popular o bien desde aquí hardcoded o desde un archivo que se llama .env, que ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, con esto te aseguras que la aplicación solo arranque si tiene las variables adecuadas. En este caso, yo he puesto, por ejemplo, valores por defecto para ciertas configuraciones, para ciertas variables, y otros que no. Por ejemplo, si tú no provees en tu configuración para arrancar la aplicación un environment, no arranca, ¿vale? Y eso es por diseño, porque dependiendo del entorno, esta aplicación que es de producción de verdad se comportará de una forma o de otra. Tú quieres saber siempre que no estás borrando cosas en producción o demás. Entonces, en base a eso, pues que no arranque, que rompa posta y en base a eso te das cuenta y lo arreglas, ¿vale? Entonces, vuelvo al código. Entonces, lo abro desde aquí. Es el mismo código que estáis viendo en GitHub, ¿vale? Entonces, lo de config que os comentaba. Está aquí el .env que os he dicho antes. Es una forma que os propongo de popular las variables en vuestras aplicaciones, ¿vale? Que directamente estas variables las publicará en este caso en Linux como variables de entorno y entonces cuando arranque la app viene config y va a leer correctamente que, por ejemplo, env que está aquí sí que lo habéis proporcionado y la conexión a la base de datos también, ¿vale? Lo de que tenga un valor aquí es interesante porque es un valor por defecto. El valor que predomina es el que está aquí, en la variable de entorno, y si no provees ese valor, se popula con este valor por defecto, ¿vale? Entonces, dicho esto, base settings, simplemente estoy creando aquí un objeto que se llama settings que voy a usar desde otro lado, que es desde app, ¿vale? Entonces, en app, lo primero que hago, entre otras cosas, es utilizar settings. Una función que se llama createApp, que se llamará desde ASCII, ¿vale? Y ahora os explico por qué. Una de las cosas más complejas cuando estás empezando en Python, o por lo menos más tediosas, es entender dónde están los ficheros, el sistema de archivos, en el momento en el que ejecutas algo, ¿vale? La solución a esto, que es la más fácil que yo he encontrado, es tener siempre un entry point. Siempre atacar tu aplicación desde el mismo punto. Y así te evitas historias de
no existe, no he conseguido resolver esta librería, no he conseguido encontrar esta carpeta, ¿vale? Entonces, la pinta que tiene el entry point es simplemente importo desde app, API app, importo create app, que era la función, la voy a poner aquí al lado para que se vea más clara, ¿vale? Era, pues, una aplicación de Fast API como la que hemos visto en el otro lado, pero ya con un poco más de configuración. Como os digo, Fast API te permite, y Python también, abstraerte de lo que no te importa en el momento y pues volver a ello cuando lo necesitas y añadir más cosas, ¿vale? En este caso nos olvidamos de qué significa esto, porque realmente no tiene más historia que cierta configuración, ¿vale? Pero lo interesante aquí es esto, ¿vale? Esto es una manera un poco rebuscada que tiene Python de decir, cuando tú llamas a un fichero en Python, en tiempo de ejecución, el nombre del fichero se llama así, es main, ¿vale? Hay muchísima literatura al respecto. A mí no me parece tan interesante, simplemente es un nombre arbitrario que se ha decidido, se llama así. En Python estos son magic methods, significa que es algo interno del lenguaje, como decía, como es un lenguaje muy adulto que te deja cambiar lo que quieras, Python no tiene privado y público ni nada, sino que usa el doble barra baja para que sepas que es algo privado, que no deberías estar tocando o que es magic, digamos, que es una cosa que usa internamente el lenguaje, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Simplemente que cuando yo ejecuto, yo llamo a Python llamando a este fichero específicamente, solo si lo llamo específicamente, se va a ejecutar esa parte del código. Si lo llamo desde otro lado, esa parte nunca será verdadera. Con lo cual, me lo ignora y no pasa nada. Aunque está creando esa instancia, nunca se usa, ¿vale? Luego, ¿os acordáis del comando que os enseñé en la otra pestaña? Tengo que parar esto para ver si puedo volver arriba. Sí, el comando este de ubicore main app reload tal. Esto es lo mismo que yo estoy poniendo aquí en código Python, ¿vale? Lo que pasa es que en lugar de usar el cliente del terminal de ubicore, estoy usando directamente ubicore, la librería, que la tengo que tener instalada previamente. Y le paso los mismos valores, es decir, el nombre del fichero y la carpeta API. Este valor de aquí va a tener que ser el mismo que pongáis en el nombre de esta carpeta, ¿vale? A mí personalmente, otra vez por convenio, me gusta usar el puerto 8080, por defecto es el 8000, sin más, no tiene más historia. Y reload true, que es el mismo valor que le hemos dado antes, ¿vale? Entonces, este es lo que pasa cuando yo llamo a la app, ¿vale? Vamos a volver un momento a la vista solamente de app. Hay otra cosa que pasa aquí, que contaré ahora, que es cuando se inicia la app por primera vez, hay dos funciones que de momento no sabemos lo que se ejecutan solamente cuando se inicia la app. App, digamos que es la instancia de Fast API que tiene ciertas propiedades dentro. Entre ellas tiene onEvent, que se espera un string que se llama startup, que ejecuta lo que sea que haya debajo de él. Es un decorador que ejecuta lo que sea debajo de él cuando se inicia la app por primera vez, ¿vale? ¿Esto para qué es? Para cuando despliegas una versión nueva de tu aplicación, quiero crear tablas, hacer movidas, hacer historias que solo quiero hacer una vez y que no estén siempre repitiéndose, ¿vale? Luego, esto, aquí volveremos porque es la parte más interesante, ¿vale? Para que tengamos la foto. En el ejemplo que os enseñé anteriormente de Fast API, estaba por aquí, en el ejemplo que os enseñé, directamente estaba haciendo esto, ¿vale? Como decía, Fast API te deja hacer las cosas de 1000 formas distintas. Fast API directamente puedo publicar en el app el endpoint que quiero, ponerle un nombre y empezar a funcionar, ¿vale? En este caso, en una aplicación del mundo real, pues como siempre tiene un poquito más de complejidad de lo que tal. En lugar de publicar la app directamente, los endpoints a la app, digamos que creo un objeto que se llama router, que simplemente me va acumulando las APIs que yo voy creando, los endpoints y los namespaces que voy creando, y me los junta todo aquí, ¿vale? Quedar con esa idea. Ahora vamos a la parte de public, que es lo interesante, ¿vale? Eh, por ejemplo, vamos a entrar en Hero, que es uno de los... en mi caso, a mí me gusta ponerle el nombre de cada namespace a la carpeta en la que voy a funcionar. Otra vez, pues un tema de orden simplemente, pero lo podéis hacer como queráis. Y luego, dentro de cada carpeta que hay aquí, también me gusta utilizar siempre los mismos tres ficheros. Porque las APIs, en teoría, tienen que hacer... O sea, es una forma muy fácil de no perderte resolviendo problemas con las APIs, ¿vale? Por ejemplo, views va a ser siempre
donde publicamos los endpoints, ¿vale? Models va a ser donde están los modelos de la base de datos, en este caso los objetos de SQL Model, y CRUD, donde van a estar nuestras operaciones. CRUD es otra forma rebuscada de decir create, read, update and delete. Es para que no se te olvide que tienes esas operaciones ahí y que solo deberías hacer ese tipo de operaciones, ¿vale? En una API. Que si se te antoja hacer algo más tal, lo puedes hacer, pero que se supone que una REST API debería ser pues, ese tipo de operaciones únicamente, ¿vale? Entonces, esa es la forma de trabajar que os propongo, no la tenéis que usar si no os gusta, pero a mí me parece de forma muy limpia, ¿vale? Que Views usa los elementos que hayan creados en CRUD y ciertos elementos que necesita también de Model, ¿vale? Y CRUD a su vez utiliza los elementos de Models, ¿vale? Que va necesitando. Lo más interesante de aquí es el código que hay en Models, ¿vale? Que es lo revolucionario. Lo que propone la documentación oficial de SQL Model es crear una clase, como decía, está basada, si alguno lo conoce, en Pydantic, ¿vale? Y lo que te propone es directamente que crees a diferencia de Python, en SQL Model y en Pydantic, los tipos sí que son código, ¿vale? Es decir, automáticamente lo revolucionario de esto es que si yo digo que va a haber una variable que es de tipo string, que se llama name, si tú intentas meter aquí un número o un array, va a fallar porque se espera que sea un string. Y esto es uno de los grandes paradigmas que soluciona FastAPI y SQL Model comparado con Flask o con otros frameworks, porque no tienes que usar marshalls y cosas así para validar los inputs y qué tal. Todo se hace automáticamente on the fly. Encima, como esto hereda de Pydantic, Pydantic está reimplementado en Rust y en C y es súper rápido. O sea, que solamente con usar esto en lugar de validarlo tú por tu cuenta, estás ganando una velocidad que alucinas. Vale, entonces quedar con esa idea. Esto config no nos interesa, es simplemente una forma de meter un ejemplo en el Swagger. Como el Swagger se publica automáticamente, si le metes un config esquema extra, él va a saber que el OpenAPI tiene que venir a leer aquí y usar este ejemplo con el tipo que hay aquí, tal que es un diccionario, ¿vale? De Python. Entonces, esto es equivalente, lo transforma él solo a un JSON en el mundo de API, ¿vale? Pero no es una cosa tampoco que tengáis que gastar RAM en ello porque no es muy interesante. Lo importante viene aquí, ¿vale? Yo he creado un base donde van, digamos que es el objeto principal de que van a heredar todos mis objetos para el mundo de bases de datos. Y luego cada una de las que yo cree que hereden de Hero Base, del base este, que tenga table true, va a crear una tabla, ¿vale? En esta tabla, o sea, te la crea automáticamente, que es lo revolucionario, siempre y cuando en el app yo tenga activado que me cree las tablas. ¿Vale? Que es lo interesante, te lo crea él solo. Yo no tengo que hacer ni una sola línea de código de SQL para crear unas tablas en una base de datos nueva y además que se creen con los tipos que yo quiero. Él transforma los tipos que tú pongas aquí de Python a tipos de SQL, que es lo realmente potente, ¿vale? Y me crea relaciones sin que yo tenga que hacer código ni que tenga que lanzar scripts de SQL contra la base de datos. Es lo realmente interesante. Entonces, este objeto en particular, que hereda de Hero Base que hemos visto más arriba, además de las características que tiene, name, secret y age, añade un ID, que esto es una recomendación de la documentación de Hero Base, de SQL Model, para que tenga pues, un identificador único cada uno de los objetos que creemos en la base de datos, ¿vale? Y luego va a tener una promesa de relación con otra tabla que se va a llamar team, ¿vale? Que ahora veremos la otra parte, que es la parte que está aquí. Son idénticas las dos carpetas estas son las mismas, pero con objetos para Hero y objetos para Team. Ahora os contaré un poco qué tal. Y lo que podéis hacer, que es lo más limpio posible, es crear luego instancias de este mismo objeto para crear nuevos objetos en la base de datos, para leerlos de la base de datos y para actualizarlos de la base de datos. Esto luego es usado desde el CRUD, por ejemplo, Hero Create, Hero Update y Hero,
para el lugar, por ejemplo, esto es interesantísimo. Esto es un código que son 5 líneas que me crea un registro en una base de datos. Nada de esto es código SQL. Todo lo gestiona él con esta maravilla que hay aquí. Yo le estoy pasando un objeto de Python y él hace lo que tiene que hacer por debajo por el código que hay aquí. Hace lo que tiene que hacer, valida estos datos, que sean correctos los inputs y me lo mete en una base de datos. Hace un commit y ya está. Y te devuelve el objeto que ha metido. Ahora lo probaremos, ¿vale? Voy a arrancar un momento la app. A ver. Ahora os cuento lo que estoy haciendo, ¿vale? Que esto no lo he contado todavía y es ASCII, me parece, sí. Vale. Esta retaíla de... A ver, cierro aquí para que se pueda ver. Y un momento a parar la app para que podamos analizar este código. Vale, uno de los grandes amigos que vais a tener es el command line de Linux, ¿vale? Perder el miedo porque es súper sencillo. Es muy diferente a Windows, pero en el mundo del desarrollo es lo más potente porque, o sea, si no tendría que abrir una aplicación haciendo clic y demás, y esto, lo que estoy diciendo es, dentro del environment de Python que tengo aquí funcionando, usa un CLI, un cliente de Bash que se llama pipenv, que es un módulo que se ha instalado de Python, usa un comando de pipenv que se llama run y usa Python para levantar el código que hemos visto aquí, ¿vale? ASCII, no sé si lo he dicho antes, también es una nomenclatura arbitraria que han usado que significa asíncronos gateway interface. Básicamente es una forma muy rebuscada de decir que este objeto puede ser asíncrono y es el punto de entrada de una aplicación. Pero ya te digo, no es importante y no hay que tenerle miedo, ¿vale? Básicamente este comando hace esto, ¿vale? Y este comando lo utilizo así en lugar de simplemente Python espacio ASCII, porque una de las maravillas que hace este módulo es buscar en el root de tu proyecto que tengas un archivo .env y popularlo por ti en las variables del sistema antes de levantar la app. Eso evita que tu aplicación rompa porque estás dándole, como os he dicho antes, la variable que él quiere, ¿vale? Entonces, esta aplicación está levantada en este puerto, ¿vale? Vamos a ir un momento al browser para... Creo que estaba aquí, sí. Ahora, este estaba en 8000, que fue la prueba que os he hecho, pero el 8080 es esta, ¿vale? Esta es la aplicación que hemos levantado ahora mismo, ¿vale? Este es el namespace que os decía, ¿vale? Simplemente es una forma de organizar el código, ¿vale? Un namespace es simplemente una forma de llamarle a un grupo de endpoints. En este caso, el objeto de models que os he enseñado es este. Lo de config que habéis visto era para poner popular este ejemplo en el Swagger. Todo esto me lo ha hecho FastAPI y SQL Model de forma gratuita. Yo no he tenido que hacer ninguna línea de código para levantar este Swagger. Esto a nivel tuyo para desarrollo y para los usuarios es la leche porque está autodocumentado. Y además de este Swagger, hay otra cosa que creo que se llama Redoc, sí, que tiene la inspección de cada uno de los endpoints, los posibles valores de la API que vas a poder devolver. De cada uno, vamos, es bastante potente. Yo estoy enamorado de esta funcionalidad porque es como, tanto para mí para desarrollar, como para cuando tengo que usar una API de un tercero, si está hecha en fase API, esto me da la vida. Porque aquí ves todos los requerimientos. Eso que sabéis aquí se popula solo con el objeto que hemos visto antes en el modelo. Te dice que esto es requerido, tal, o sea, ahora lo vemos. Entonces, ahora mismo, supongo que la base de datos, si no la he populado, tendrá sí, tiene cosas, vale, tiene cosas. Tiene cosas porque para esta demo he usado una base de datos de SQLite y está en local, en el mismo root en la base del proyecto, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que os quiero enseñar primero es lo que os decía de la función que os he enseñado en el CRUD de crear un modelo, ¿vale? Un héroe en la base de datos, ¿vale? Entonces, de hecho, mira, voy a fallar
omitiendo una de las variables que yo me espero, ¿vale? Entonces, en teoría, efectivamente, has roto sin tener que entrar en el código, que esto es lo importante a nivel de performance, es la leche. Él no ha tenido que preguntarle, voy a volver un momento a la pantalla del... Esta no es, perdón. Aquí. Chicos, podéis interrumpirme cuando queráis, que estoy aquí lanzado y si queréis participar, hacer una pregunta. Al final de la charla haremos preguntas, pero si tenéis la necesidad de tal, podéis levantar la mano y Josué, si puede, lo va moderando Sí, porque yo no estoy viendo eso te nada. iba a comentar. Yo iba a aprovechar también para decir que incluso ahora acaba de levantar la mano Andrés, pero cualquier otro que puede lanzarlo aquí en el chat y luego al final o incluso durante la charla pues lo vamos comentando. Adelante, Andrés. Hola, buenas, ¿se me oye? Sí, Sí, perfectamente. Vale, nada, era para preguntarte si también tenías la capacidad de implementar los seeder y los factory como sucede en Laravel también, por ejemplo, a la hora de crear datos en tu base de datos. ¿me repites? La primera parte se ha cortado. Vale, Si te tengo la repito. posibilidad Si de... de crear factories y seeders, como puede suceder en el Laravel también, que puedes crear datos ¿Cuál falsos y es volcarlos a el tu base de uso? datos Ah, sí, de sí, manera sí, sí, sí masiva. puedes. Sí puedes. Lo Vale, que vale, pasa es guay. que no de forma automática, pero yo no sé si en este proyecto lo he hecho. Sí, mira, yo creé una función que es un archivito que se llama mock data generator, ¿vale? Que por eso tiene datos, ¿vale? Porque cuando ha arrancado la app ha creado esto. Es una buena observación que has hecho, ¿vale? Básicamente lo que hago es crear una función que a su vez va a usar SQL Model para crear de forma artificial estos superhéroes con sus respectivos teams en las bases de datos. Por eso cuando hemos levantado la app había datos. Eso es correcto, buena observación. Y esta a su vez es una de las funciones que aún no había querido desvelar que hay aquí, en esta maravilla de OnEvent. Me crea las tablas y luego me popula datos para yo poder funcionar en desarrollo. Esta parte del código no existiría en producción. Vale, vale. Pues, ¿Vale? disculpa Eso entonces solamente es si me para he el propósito adelantado. de... No, perfecto, porque probablemente se me habría olvidado, tío, te lo agradezco. O sea, que es una muy buena observación. O sea, yo he usado, Vale. está también en el código de GitHub, ¿vale? Lo podéis usar también. Uso esto normalmente porque, claro, o sea, trabajar con una base de datos vacía es uno de los errores, tal, porque no salen los errores, cosas que tú piensas que funcionan hasta que no populas datos de verdad no dejan de funcionar, ¿vale? Y además luego esto, yo lo quería hacer manual para que no sea muy oscuro, pero esto, por ejemplo, yo os propondría que reviséis librerías de Python que son mock generators, se llaman, que es esto mismo que he hecho yo de nombres de personas, direcciones de correo, te lo genera de forma automática, de forma pasiva, haces un bucle for y lo populas con estos datos que necesitas, ¿vale? Entonces, esto yo lo he hecho a mano para que sea más transparente, pero yo en la vida real usaría un mock generator y recorrería pues toda la lista que me provee ese generador automático y los popularía automáticos, para tener en plan en la base de datos de desarrollo 1000 usuarios y demás, ¿vale? Para poder, pues eso, calibrar que la aplicación está bien dimensionada y que funciona bien y demás, ¿vale? Pero, tío, muy buena observación, muchas gracias. Vale, entonces, Nada, gracias a ti. la parte más interesante de la API, ¿vale? Es justo esto. Esta validación ha pasado en el front, digamos, de Fast API. ¿Vale? No en el front que conocemos todos, pero no ha tenido que preguntarle a mi código porque él tiene publicado en el endpoint que tiene que tener ciertos parámetros, ¿vale? En este caso, si yo le pongo esto, test, tal, lo que sea, ¿vale? Ahora me deja crearlo porque tiene todas las variables. Como veis, es súper rápido. ¿Vale? Ha ido, ha escrito en la base de datos y me ha devuelto. Esto que ha pasado aquí, en ese poquito tiempo, es las líneas de código que hemos visto en Public Hero CRUD, Create Hero. Eso es lo que pasa. Le he pasado yo el objeto que hemos visto, con lo del name, test y demás. Ha ido a la base de datos, ha comprobado que va todo bien y lo ha añadido, ¿vale?
lo guapo de esto es que no entra aquí, como os decía, en el código si hay algo que falla. ¿Por qué? Porque en el views, que es lo potente, tiene el response model que ya él valida por defecto las cosas que tiene que dejar pasar y la que no. Con lo cual, no ocupa tanto tiempo de computación el gestionar errores, ¿vale? Que es bastante interesante. Luego puedes, como decía, estos son los endpoints que a mí me gusta personalmente utilizar. Hay más métodos, ¿vale? Creo que hay put, hay read, hay un montón más de métodos HTTP. Para mí los más transparentes a nivel humano son estos, porque al final estas aplicaciones, en última instancia, aunque serán para conectarse con el front o con otras APIs, la van a consumir humanos. Con lo cual, la forma más fácil para mí de trabajar es get sin parámetros o con parámetros, pero con query string, que significa pues, lo que hay después de este signo de interrogación, para devolver una lista de todas las cosas que hay o con los filtros que le quieras meter, ¿vale? Luego, el mismo get con una barra y el IDE para poder acceder a un IDE en particular. Ese es el mismo endpoint que se utiliza internamente para encontrar un dato que quieres borrar, ¿vale? Por ejemplo, el ID2 es este tío, ¿vale? Este ID2, por ejemplo, si yo lo quiero borrar de la base de datos, es a lo que me refiero. De hecho, ok, vale. Y entonces, si yo voy aquí, en teoría, a ver si existe... Vale, ya no existe, ¿ves? Él solo ha hecho este 404, ha dicho, oye, no he encontrado el tío que me has preguntado, ¿vale? Lo ha borrado en el momento. Si, por ejemplo, otra de las cosas interesantes que a mí me gusta trabajar en aplicaciones del mundo real es, por ejemplo, en lugar de hacer un post, yo hago un patch para que sea otra palabra un poco rebuscada que se llama idempotente, que básicamente es, si existe, lo encuentro y lo actualizo. Si no existe, lo creo. Es una forma más eficiente de trabajar con REST APIs para que sea un poco más tonta, más, oye, yo creo que esto debería existir en tu base de datos. Te lo pido. En lugar de tener que hacer 2 llamadas, en plan, hago un get, a ver si existe. Si no existe, hazme un post. Si existe, hazme un patch. Directamente yo suelo meter todo en patch. ¿Vale? No es necesario hacerlo así, pero es bastante limpio de código para la gente que lo va a usar porque le da igual, se ahorra muchos ifs si existe o no. Porque como yo estoy controlando con los IDs, si existen o no aunque los nombres pueden estar repetidos, los IDs son únicos, ¿vale? Por eso es interesantísimo. Esa es la parte, a ver, para que ir uniendo puntos, esa es la parte que en Models os he enseñado, esta parte de ID, donde estaba aquí. Esto genera código SQL que dice que esto se convierte en una primary key, que significa que es el identificador único de cada uno de los objetos que se creen de este modelo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, como espejo a este modelo, a estos modelos, están los modelos de Team-Base. Básicamente, Team es una tabla que está correlacionada con la tabla de Hero. Por cada héroe tiene que tener un team. Digamos, ¿vale? Esta es simplemente sintaxis de cómo nos propone SQL Model hacer esto. Os digo que yo estaba haciendo esto a mano durante mucho tiempo con scripts para SQL y es bastante complejo, te equivocas mucho y esto aquí además lo estás viendo, es parte de tu código, con lo cual lo tienes controlado, lo estás viendo aquí y es bastante transparente, ¿vale? Entonces, una parte que me queda por conectar es que no he mencionado y aprovecho ahora para hacerlo, es que toda esta conexión a la base de datos es una de las cosas más interesantes de Fast API. Están hechas de forma automática, entre comillas, 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 por esta función que hay aquí en cada uno de los endpoints que hay en Views, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando el endpoint que he usado antes, que era create, ¿vale? Una de las primeras cosas que hace es intenta crear un objeto de DB y como tiene un valor por defecto, Depends es una funcionalidad de Fast API que básicamente llama a esta función antes de ejecutar esta función. Cuando llamas esta función, él dice, vale, tengo una variable que a mí no me han proporcionado en las requests que he hecho,
pero como tengo esto de depends aquí, voy a llamar a getSession. GetSession está en la base de datos que aún no le he enseñado, que por eso quiero venir aquí ahora, que aquí está toda la magia, ¿vale? Como veis, 15 líneas de código gestionan toda la conexión a la base de datos. Da igual la base de datos, eso es lo potente. Yo sí, estoy probando con SQLite pero si yo mañana me quiero cambiar a producción y cambiarme a Oracle, que no lo recomiendo porque es un dolor de cabeza, cambiarme a Postgres, tal, no tengo que cambiar ni una coma de mi código. Automáticamente, con cambiar el valor de esta variable, se me conecta a una nueva base de datos y como tengo la sentencia esta de create DB en tables, me va a crear las tablas que necesito en una nueva base de datos. De hecho, ahora mismo os voy a romper la aplicación. Voy a borrar la base de datos que hay aquí. ¿Vale? Y voy a comentar este código para que no cree los datos y así no pasa tanto logs. ¿Vale? Y ahora voy a volver a levantar la app, ¿vale? Voy a intentar poner esto más grande, así, y voy a llamar de nuevo el código, la llamada a la API, ¿vale? Y ahora van a pasar un montón de cosas. Veréis qué chulo. Está llamando a SQL para crear las tablas que yo le he pedido con código de Python. Créame esta tabla y además se fabrica él los valores que tú le digas. Un string es un varchar y como yo le he dicho que no puede estar vacío, él ya pone que es not null. Todo ese código lo ha hecho él. Yo no he tenido que hacer ni una sola sentencia de SQL, ¿vale? Las relaciones entre las tablas también las crea, ¿vale? Que ahora llegaremos ahí, que es bastante interesante. 2 foreign key para cada una de las tablas y demás. Esto puede parecer muy fancy, muy no sé qué, pero en realidad os lo cuento aquí. ¿Dónde está? Utils, Generic Models. Vale. Aquí lo he puesto en Generic Models, puede estar en cualquier lado otra vez, ¿vale? Pero lo he puesto aquí simplemente porque es una manera que podamos ver, además le he llamado Generic aposta, que podamos ver que se utiliza en todos nuestros namespaces, ¿vale? Es un objeto de SQL, igual que las otras es una tabla, igual que Hero y que Team, pero que solo contiene la referencia a los IDs de cada uno de los objetos de Team o de Hero, ¿vale? Esto simplemente es para que cuando tú hagas una query, que esto es bastante interesante, cuando haces una query en Hero, por ejemplo, él además... que le he vaciado. Pues voy un momento a volver a popularla y así os enseño la parte que os quiero comentar. Vale, entonces voy a descomentar esto y vuelvo a llamar a la app. En este caso, como ya existen las tablas, no me las va a crear, pero sí va a popularlo. Eso es código que hace él solo por una sentencia que os voy a contar ahora. Está creando el mock data, ¿vale? Y todo este código que hay aquí, yo lo tengo activado a posta para que se vea las sentencias de SQL que hace él por detrás, que yo no se las estoy mandando. Es decir, es código Python que él transforma a SQL, ¿vale? Y eso pasa porque en Database yo tengo un parámetro que se llama echo true. Significa simplemente el estándar output de SQL, mándamelo a mi aplicación de Python. Simplemente es eso, ¿vale? Entonces, ahora que ya me ha populado datos en mi base de datos, vale, pues ya tengo datos aquí. ¿Qué significa esto que estamos viendo aquí? Además del objeto con el ID1 de Hero, ¿vale? Este es el namespace de Heroes. Él me vincula que este usuario, digamos que usuario héroe o lo que queramos, ¿vale? Pertenece a estos dos equipos. ¿Por qué? Por lo diré, por el hiperlink este, donde está aquí, Generic Models. Por el Hero Team Link este. Él identifica el ID de cada uno de ellos y se guarda una referencia. Y automáticamente, en el objeto que me devuelve aquí, esos son dos tablas distintas. Esto es lo revolucionario. No están juntas, ¿vale? Con lo cual son muy eficientes. Pero él hace un join en el momento que hago la query para popular eso se llama backpopulate, para popular hacia atrás los datos de los teams. Y lo mismo pasa si yo hago esta misma query en héroes, ¿vale?
que es en Teams, perdón. Entonces, esto es el objeto contrario, ¿vale? Eso es un objeto de Teams, pero que tiene n número de héroes, por la referencia esta que os comentaba. Todo eso es gratis y viene con simplemente esas 3 líneas de código que os he enseñado antes. Vale, me he excedido de tiempo y lo siento. Haberme parado, Josué. Nada, nada. He visto que estábamos ahí en el mejor momento, así que hemos continuado, no te preocupes. Lo único, si vamos a, por respetar un poco para la gente, Sí, por sí. si acaso se había planificado, vamos a ir No, cerrando. no pensaba excederme más tiempo que esto, ¿vale? Ya está. Vale, pues lo dicho, como última idea, os recomiendo junto con Python aprender estas skills, ¿vale? Basiquísimo porque Git, otros frameworks para trabajar con más cosas, como os he enseñado, y el command line de Linux es súper importante, ¿vale? Y ya está, chicos, muchísimas gracias. Espero que os haya servido. El código es libre para que lo podáis usar y descargar de GitHub y usar como template y demás. Y me podéis escribir a LinkedIn con vuestras dudas, con cosas con dudas que tengáis del código o conceptuales de estoy aprendiendo Python y no sé qué. Encantado de ayudaros, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos también ahora. Fenómeno. Bueno, te has ganado bastantes aplausos a través de las reacciones del Qué chat. guay, qué guay. Pues nada, Anthony. Ah, mira, una pregunta tenemos. Ricardo. Hola, buenas. Buenas. ¿Se me escucha? Sí, adelante, Muy Ricky. buenas. Muy buena charla, me ha gustado mucho. Quería preguntar, aparte de que como me he conectado un poco tarde Sí. Y veo que está grabándose la charla, si vamos a tener pues alguna manera de volverla a ver, por lo menos en mi lado que me he perdido esos 20 minutillos Sí, primeros y me Ricky, nada. gustaría... sí. Respecto a eso, no te preocupes, lo sacaremos a través, o sea, primero os haré llegar al email donde os habéis inscrito, os haré llegar el link directamente de YouTube y se cargará en YouTube en principio, ¿vale? Vale, perfecto. Y Así que nada, sí. pues eso, decir que muchas gracias por la charla, que me ha gustado mucho. Así Muchas que gracias, nada, Ricardo. que vaya bien la tarde. Gracias a ti. Pues muchísimas gracias a todos, a todos vosotros por la asistencia. Cualquier duda, yo también estoy disponible. Yo os he acribillado a correos, así que no tendré ningún problema en recibir también algunos de los vuestros con preguntas. A Anthony, bueno, es súper abierto para cualquier cosa. A mí me recibió con los brazos abiertos, cosa que agradezco. Y le podéis escribir también, así que nada, cualquier duda, tanto a él como a mí, yo se la trasladaré a él porque yo poco voy a responder. Así que nada, muchísimas gracias. Mañana, recordad, nos podemos ver en la charla de monorepos, perdón, de monitorización con DevOps y nada, que muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.